Eso, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en este día acá, Señor. Te pedimos que, Padre, todo lo que hemos hecho en este día, la alabanza, la oración, Señor, las ofrendas, todo sea para glorificar tu nombre. Y que, Padre, en este momento que se va a compartir tu palabra, que sea, Padre, tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor, que toque nuestra vida y que, Señor, nos haga tomar decisiones de tal manera que estas decisiones sean para honra y gloria tuya y también para edificación de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando ya varios domingos, ¿verdad? Hoy es el tema número 10 de lo que es la misión realmente de la iglesia. Y decíamos que la misión de la iglesia es bien sencillo. Dice que existimos realmente para glorificar a Dios a través de adorarlo, a través de predicar el evangelio, a través de hacer discípulos, ¿verdad? A través de servirlo, a través de vivir en comunión unos con los otros. Pero decimos que todo ese tipo de cosas, aunque son sumamente importantes, hemos puesto al final que todo eso tiene que hacerse en una base de oración. Y déjenme explicarle por qué. La oración es una de las cosas que por alguna razón los creyentes hemos dejado de lado. Y en la mayoría de iglesias es el mismo problema, que cuando es el culto de oración, como que la gente no le da tanta importancia. La gente como que no le da la gente le da mucha relevancia a la alabanza. Pero te vas a dar cuenta en esta mañana que la alabanza, que es sumamente importante, es secundaria cuando uno la compara con la oración. Usted debe explicarle a qué me estoy refiriendo. Y hemos dicho que realmente todo lo que debemos de hacer como iglesia en cuanto a la adoración, en cuanto al evangelismo, en cuanto al discipulado, en cuanto al servicio, en cuanto a la comunión, todo tiene que hacerse en base a una vida de oración. Y déjeme explicarle por qué estamos diciendo esto. Se va conmigo a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, usted sabe que cuando hablamos de la oración, muchos se han enseñado de que la oración es hablar con Dios. Y hemos dicho en repetidas veces que hablar con Dios sí tiene que ver con eso, pero el problema es que la mayoría de nosotros, hablar con Dios es simplemente un monólogo. Entonces entramos a la oración y le decimos un montón de peticiones que tenemos y luego nos vamos y pensamos que ya hablamos con Dios. Pero nunca le dejamos tiempo a Dios de que nos hable a nosotros también en nuestra vida. Entonces, ¿por qué la oración es tan importante? Pues aquí en este capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 19, el versículo 22, el apóstol nos enseña que la oración es mucho más que hablar a Dios. Es mucho más que hacer una repetición de palabras. Recuérdense que cada uno de nosotros tiene una cierta forma de orar. Por alguna razón se nos forma una costumbre de decir ciertas palabras cuando oramos. Entonces, y eso no es que sea malo. El problema es que para Dios, más que la palabra que estamos diciendo, para Dios la oración tiene que ser un tiempo de intimidad con Él. Y en este pasaje el apóstol dice, en el versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, la oración es cuando nosotros entramos al lugar santísimo. Es decir, cuando yo oro en mi carro, por ejemplo, en ese momento, ese carro se convierte en el lugar santísimo, porque lo que santifica ese espacio no es mi oración, es la presencia de Dios en ese momento, porque estoy hablando con Él. Cuando estoy en mi cuarto y empiezo a orar, ese lugar se convierte en el lugar santísimo. Y tengo intimidad con Dios, porque más que hablar con Dios es una conversación. Es decirle algo a Dios y Dios me dice algo a través de su palabra. Entonces por eso la palabra claramente nos enseña que nosotros como creyentes tenemos la libertad de entrar a ese lugar santísimo. Nadie más puede, hermano. Cuando uno se va al Antiguo Testamento se da cuenta que los judíos no tenían esa libertad que tenemos nosotros como creyentes de entrar al lugar santísimo. De hecho hay varias experiencias donde gente que no tenía el derecho como sacerdote se atrevió a entrar al lugar santo y Dios los castigó. Por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 6 de Isaías, dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Y ese dato es importante, porque Usías era el rey de Israel, de la nación pues de Israel, la parte sur. Y un momento Usías se le ocurrió entrar al templo y entrar al lugar santo. Y él como rey no tenía el derecho de entrar al lugar santo, y cuando entra al lugar santo, Dios lo castiga y le da lepra. Porque él no estaba en ese lugar, él no era sacerdote, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Dios lo castiga y lo sacan del templo rápido, porque no puede haber gente contaminada en el templo. Ellos no podían entrar.
Pero los sacerdotes, a pesar de que tenían derecho a entrar al lugar santo, no podrían entrar al lugar santísimo. Porque eso solamente era el privilegio del sumo sacerdote, y no cuando él quisiera, sino una vez al año. Entonces Pablo, el apóstol que escribe la carta de Hebreos, dice: hermanos, nosotros como creyentes tenemos libertad, el privilegio de entrar al lugar santísimo, no al lugar santo, al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. Es un privilegio entrar ahí. Solamente los que somos hijos de Dios podemos entrar ahí. Y dice en el versículo 1, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, es decir, solamente los que han pasado por la experiencia de la salvación pueden entrar al lugar santísimo, nadie más. Dios es tan estricto con este tipo de cosas. Muchos enfatizamos el amor de Dios, pero hermano, el amor de Dios no bloquea lo que es la justicia de Dios. Fíjese, por ejemplo, hay un texto donde dice la palabra que David estaba llevando el arca del pacto hacia Jerusalén. Y en un momento David cometió un error, porque Dios había sido bien claro que la única manera de transportar el arca era en los hombros de los levitas, con unas varas cubiertas de oro. Pero David, en buena intención, él decide poner el arca sobre una carreta, y dice: cuando va la carreta avanzando, una de las llantas se va a un hoyo y se nota como que se va a caer el arca. Y un hombre que se llama Usa toca el arca para detenerla, con buena intención. Pero cuando la toca, Dios lo mata. ¿Por qué? Porque Usa no tiene el derecho de tocar el arca. Y David entiende que lo está haciendo mal. Porque, hermano, nuestras buenas intenciones pueden ser buenas, pero a Dios no le interesa la buena intención, lo que a Dios le interesa es la obediencia. Entonces, por eso el apóstol dice: nosotros tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, los que hemos pasado por la experiencia de la conversión en Cristo. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Hermano, no hay nada que usted y yo tengamos en nuestra vida que Dios no conozca. Por eso a veces es divertido cuando usted y yo venimos delante de Dios y queremos aparentarle algo que no somos. Ya Dios nos conoce. Dios nos conoce. Yo me recuerdo que mis hijos, más que todo Anthony, me decía: pero ¿cómo mi mamá sabe las cosas? Porque mi esposa lo veía y le decía: hiciste tal cosa. Y me decía: ¿cómo supo? ¿Cómo sabe? Le digo: bueno, tu mamá tiene un ojo atrás. Hermano, no hay nada en lo que ustedes hagamos que le sorprenda a Dios. Por eso es que tenemos que acercarnos a Él con sinceridad, con honestidad. Si las mamás nos descubren, imagínense Dios. Dios sabe exactamente todo lo que pasa en nuestra vida. Dice: con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura. Es decir, Dios conoce todo lo que hay en mi vida. Ahora usted me dirá: pero hermano, ¿qué importancia tiene la oración en la cuestión de la visión de la iglesia, la misión de la iglesia? Bueno, porque, hermano, una persona puede ser un tremendo adorador, puede ser el mejor guitarrista del mundo, puede ser el mejor pianista del mundo, pero ¿sabes qué? Estar haciéndolo en la carne. Porque para él poner los pies en el suelo, tiene que pasar tiempo con el Señor que lo puso en ese ministerio. Cuando usted va a la Biblia, Pablo siempre decía: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero es el lugar que tiene delante de Dios y después el ministerio. Porque el ser humano es así, hermano. El ser humano se le sube las cosas. El ser humano se le sube la posición. Hay mucha gente que llega al pastorado y se sienten que son intocables. Nadie les puede, hermano. Cada vez tienen que besar la mano a las personas. Gente que llega a una posición de liderazgo en la iglesia y mire, ya se sienten como que son las personas que merecen todo el respeto del mundo. Y eso pasa porque no hemos pasado tiempo en intimidad con el Señor que nos puso en ese lugar. Y usted puede ser un tremendo evangelista, andar evangelizando a gente y viendo cómo se convierte, pero usted está haciendo el evangelismo sin pasar tiempo en intimidad con Dios, lo está haciendo en la carne. ¿Que Dios toca a la gente? Claro que sí.
Pero el problema es que un evangelista que no pasa tiempo con el Señor en intimidad, no llega a experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida, porque lo está haciendo en su carne. La persona que discipula, que le enseña la palabra a otras personas, puede estar haciéndolo en la carne, hermano. Lo que está pasando es simplemente conocimiento, porque no pasa tiempo en intimidad con el Señor. Fíjate que la palabra dice que tenemos que enseñar a la gente las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero ¿sabe cuánta gente enseñamos? Muchas veces los líderes enseñamos cosas que no están en la Biblia, porque son cosas que yo creo que son correctas. Hace algunos días, un pastor muy conocido dijo en una entrevista que él establecía como norma, como ley, que los dones espirituales ya no existían. O sea, no era la Biblia, No, él estableció, como es un hombre respetado, él determinó que los dones ya no existen. Óigame, ¿no ha leído usted la Biblia? Los dones están ahí, hermanos, están en vigencia. Están ahí. Otro se atrevió a decir que, hablando de la salvación, decía, yo establezco como norma que la salvación se pierde. Y puso el ejemplo, o sea, nunca usó la Biblia. Él dijo, bueno, imagínense que hay dos pescados. Yo tengo un pescado que lo pongo en la refri y el otro pescado lo dejo en la mesa. El pescado que está en la refri se conserva porque está en el ambiente adecuado. Pero el pescado que está en la mesa se arruina porque está en el lugar inadecuado. Así es la salvación. Si usted está en una relación íntima, personal con Dios, se mantiene la salvación. Usted en el momento que peca, la perdió. ¿Sabe cuál es el problema? Que nunca me dio un texto bíblico. ¿De dónde viene ese tipo de enseñanza? De no pasar tiempo con el Señor, no conocerlo, hermano. A mí me sorprende cuando veo al Señor haciendo cosas en el Antiguo Testamento que uno dice, pero Señor, ¿por qué hiciste tal cosa? Yo se me he preguntado por qué Dios escogió a Sansón. Sansón era infantil, hermano. Véanlo. O sea, uno dice, este tipo es tonto. Cuando Dalila le van a cortar el cabello, bueno, lo quieren matar la primera vez. Yo digo, ¿cómo Sansón no se dio cuenta que esta mujer lo quería matar? Oiga, 3 veces. Dice, dime en qué reside tu fuerza. Y él le dice, bueno, en que si me hicieran unas trenzas, si me las amarraran con esto, entonces ya no tendría fuerza. Oye, Sansón no se da cuenta de que esta mujer lo quiere matar. Ahora explíqueme por qué Dios, a pesar de la incredulidad y dureza de corazón de Sansón, al final de cuentas Dios lo usa. Eso es inexplicable, hermano. Es inexplicable. No podemos encerrar a Dios en 4 paredes. No podemos encerrar a Dios en nuestra manera de ver las cosas. Pero uno entiende que la palabra es lo que determina lo que vamos a enseñar cuando yo paso tiempo en intimidad con el Señor. El servicio. Usted puede hacer el servicio de la mejor forma. Pero ¿de qué le sirve a usted ser el mejor diácono del mundo, el mejor maestro del mundo, el mejor músico del mundo, el mejor pastor del mundo, si no pasa en intimidad con el Señor? Lo está haciendo en la carne. Lo está haciendo en la carne. Y hay gente que se cree que sabe más que otros. Justo hablaba ayer con un pastor que él invitó a otro pastor joven a predicar. Y una persona que estaba llegando a su iglesia de visita, cuando escuchó a este pastor joven predicar, después, mire, el pastor joven terminó de predicar y esta persona, haciendo visita de la iglesia, se paró y fue inmediatamente a decirle, oye, lo que tú predicaste, yo no estoy de acuerdo contigo. Y este pastor, el que era pastor de la iglesia, se molestó y le dijo, oye, ¿y usted quién es? No, pero es que yo tengo tantos estudios bíblicos. La jactancia, hermano. ¿Sabe por qué viene el orgullo en los pastores, en los músicos, en la gente que sirve? Porque no pasamos tiempo en intimidad con el Señor y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo lo hacemos por la gracia y misericordia de Dios. No hay peor cosa que uno piense que lo que está haciendo lo hace porque, yo sé. No, hermano. No. Es por gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Todo lo que hacemos, sin importar lo que sea, todo es porque la gracia y misericordia de Dios. Si usted me hubiera dicho en el año 96, cuando yo me convertí, hace muchos años, que yo un día iba a estar al frente predicando, no lo hubiera creído. Porque yo era
introvertido. Yo me recuerdo que yo en una iglesia fui líder de los diáconos. Yo les he contado que cuando la gente se acercaba, en la mayoría del grupo de diáconos que estaba liderando, yo era el más joven. Creo que la mayoría eran mujeres y la hermana más joven tenía 60 años. Yo en ese tiempo tenía 24. Y cuando ellas se acercaban a conversarme, a mí me daba pánico y me hacía para atrás. Si me acercaban y me hacía para atrás. Y hay un momento que me topaba la pared y me empezaba a deslizar. Porque me daba temor de que la gente me hablara. ¿Se da cuenta? Pero Dios cuando lo toma uno, lo va formando, y es Él el que hace las cosas, hermano. ¿Saben cómo yo me siento cuando estoy atrás y ya llega el momento de la predicación? Me empiezan a temblar las piernas. Me tiemblan, cuando estoy aquí al frente, a mí me tiemblan las piernas. Y a veces te dice, bueno, el pastor, esa ilustración, esa historia ya la contó muchas veces. Hermano, usted piensa que yo no me doy cuenta. El problema es que no me doy cuenta cuando ya la conté. Porque los nervios son tan fuertes aquí arriba. Porque uno siente la presión. Y yo siempre he dicho, en el momento que no te pongas nervioso cuando estés al frente, ya perdiste. Porque lo estás haciendo en tus fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Entonces no importa el ministerio que usted haga, si no lo hacemos en base a una vida de oración, nada sirve. Por eso no se sorprende cuando ve gente en los ministerios que se siente, hermano, como que fuera la última Coca-Cola en el desierto. Yo le contaba hace algún tiempo de un pastor que conocía allá en Estados Unidos. Él tenía una iglesia muy pequeña, como unos 25 miembros, y estaban celebrando el aniversario. Y había una hermana que ellos conocían que pues estaba agarrando como mucho auge en el mundo musical, en el mundo evangélico, y él la invitó para que viniera a cantar unas canciones, pues hasta dirigir alabanza en la iglesia. Y la hermana cuando recibió la llamada le dijo, bueno, espéreme un momento, le voy a pasar a mi esposo. Y ella le dijo, bueno, está bien. Cuando el esposo recibe la llamada, le dice, sí, dígame, pastor, ¿qué pasa? No, pues que queríamos invitar a su esposa. Usted sabe que ella canta, Dios la usa, qué tremenda mujer de Dios, que venga a cantar a la iglesia y que nos ministre en alabanza. A ver si no hay problema. Ella puede ir y cantar 3 canciones. Ah, bueno, está bien, hermano, no hay problema, 3 canciones, pero son $500. Y él dice, ¿qué? Sí, claro, ustedes saben, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Ahora, ¿por qué surge ese tipo de actitudes en la gente? Porque no se han dado cuenta de que quien nos puso ahí fue el Señor. Porque como no pasamos tiempo con el Señor, se nos sube el ministerio, se nos sube. Cada vez que hay reunión de pastores, mire, casi siempre la gente habla de cuánta gente tienes en tu iglesia, como que si la gente fuera trofeos. Ayer tuvimos una reunión de pastores y fue lindo porque todos estábamos contándonos nuestros achaques. Nadie habló de cuántos miembros tenían porque a uno le dolía la espalda, el otro le dolía el diente, el otro le dolía el pie. O sea, era una confesión de dolores que teníamos. Y nos veíamos uno a otro y nos damos cuenta que todos teníamos pelo blanco. Y habíamos de diferentes denominaciones, pero nos dimos cuenta, oye, cómo necesitamos la fortaleza del Señor. Y fue maravilloso porque nos dimos cuenta de nuestra debilidad, aún en lo espiritual, y qué bonito es ministrarse unos a otros. Nos hemos puesto de acuerdo a reunirnos varias veces en el año para conversar, porque me decía un pastor ya mayor, me decía, oiga, qué rico se siente hablar aquí con alguien que me entiende. Porque a veces en la iglesia la gente piensa que yo nunca tengo problemas, que yo nunca me desanimo, que yo nunca tengo depresión, que yo nunca me estreso, que nunca caigo en ansiedad, que nunca tengo problemas económicos. No, a veces sí los tengo. Y uno se da cuenta de pastores que han dejado el ministerio ahora en el COVID. No porque quieran, hermano. Simplemente porque a veces en la enfermedad uno se da cuenta de la necesidad que tiene de pasar tiempo con el Señor. Entonces, no importa lo que usted y yo hagamos en el ministerio, hermano, todo tiene que estar basado en una relación de oración. Yo tengo que estar yendo constantemente a la fuente. A la fuente. ¿Sabe lo que hacía Jesús cada día? Se levantaba muy de madrugada. ¿Y qué es lo que hacía?
irse al monte a orar. Cuando iba a escoger los 12 discípulos, dice que pasó toda la noche orando. Ahora usted me dirá, pero Jesús no sabía. Sí, hermano, pero Jesús nos está enseñando una lección, que para él era importante pasar tiempo con el Señor. Porque entonces Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Usted y yo simplemente somos un guante, donde Dios mete su mano y nos empieza a usar como Él quiere. Entonces tenemos que entender que la misión de la iglesia es sumamente importante, la adoración, claro que sí, hermano. Pero si los muchachos que cantan acá lo están haciendo a la carne, no sirve de nada. Si ellos no pasan en tiempo de intimidad con el Señor, no sirve de nada. Pueden cantar muy bonito, pero uno percibe cuando una persona pasa tiempo con el Señor. Cuando una persona evangeliza y lo hace en el poder del Espíritu Santo, las cosas, hermano, mire, el mensaje puede ser el más sencillo del mundo, pero la gente es tocada por el poder de Dios a través del Evangelio. Hace muchos años Dios me dio el privilegio de conocer a Luis Palao, no, Alberto Motesi, perdón. Un hombre sencillo. A mí me impresionó no tanto la oratoria que tenía el hermano, porque el hermano tiene una manera de predicar bien particular. Él nunca cambia el tono de voz. Él nunca baja la voz y la sube, no. Él es estándar. Él, por ejemplo, tiene algunas frases particulares y él siempre dice: corta la palabra, profundo el significado, estamos aquí para alabar a Dios. No cambia el tono de voz. Ahora, cuando él predica, la gente es tocada por el Evangelio y se convierte. Y usted dice, bueno, ¿cómo es que Dios usa a este hombre si su predicación es monótona y no es ni siquiera profunda? Es que ese hombre pasa tiempo en oración. Y que ese hombre pasa en intimidad con el Señor. Es que ese hombre va a la fuente y aprende a depender del Señor. Entonces se da cuenta, no importa lo que uno haga, tiene que ir a la fuente. Cuando usted va a discipular a alguien, tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para saber qué vamos a decirle a esa persona en la enseñanza de la palabra. Cuando vamos a servir, mira, ahora que hemos estado poniendo las hojas para el ministerio del próximo año, tenemos que orar y decirle al Señor, ¿dónde me quieres tú usar? No ponga a pensar, bueno, ¿qué me gustaría hacer este año? ¿Dónde puedo ser más relevante? No, hermano. Una de las cosas que he aprendido a través del ministerio es que a veces el ministerio que no se ve es el más importante en la iglesia. Me acuerdo varias veces que tuve conversaciones con la hermana Julita, bueno, los que la conocieron. La hermana Julia muchas veces nos decía con mi esposa, yo ya estoy vieja y no sirvo para nada. Yo le decía, no, hermana Julia, usted tiene uno de los ministerios más importantes en la iglesia, porque ella todos los días oraba por nosotros. Todos los días oraba por los ancianos, por los diáconos, por los maestros, por los de alabanza. Todos los días oraba por la iglesia. Le decía, ese ministerio que usted tiene allá en lo oculto donde nadie la ve, es sumamente importante. Nadie veía a la hermana haciendo eso, pero era súper importante para lo que pasaba en la iglesia. Entonces tenemos que entender que no importa lo que hagamos, siempre tenemos que ir a la fuente y depender solamente de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que cuando nosotros vamos, por ejemplo, al tiempo de adoración, tenemos siempre que entender que en la intimidad, cuando estamos con Dios, ahí podemos experimentar la presencia de Dios y saber cómo Dios quiere ser adorado. Porque hay gente que piensa que la adoración a Dios tiene que ser con palabras bonitas, con palabras religiosas. No, hermano. La palabra dice que tenemos que acercarnos al lugar santísimo y decirle al Señor, tratarlo como papá, como papito, con confianza. Dios no quiere que vengamos diciéndole, oh soberano, exceltísimo Señor, mira aquí estoy, yo que soy tu hijo, que fui lavado por la sangre de Jesús. No, hermano. Dios quiere que simplemente entremos a su presencia y digamos, Señor, aquí soy fulano de tal. Señor, me siento mal. Me siento, Señor, sin fuerzas. Me siento cansado. Yo a veces he ido en el carro
y siento unos dolores aquí en la espalda. Y a veces me da risa porque me veo en el espejo cuando voy manejando. Y a mí me da risa, me río de mí mismo. Porque digo, Señor, ¿qué pensarás tú de mí? Le voy diciendo, Señor, me duele por acá. Y me duele por acá también. Y de pronto me veo al espejo y me doy cuenta que es normal. Pues ya hace 60 años, hermano, casi. Es normal que a uno le duele todo. Pues se siente rico poder decirle al Señor ese tipo de cosas. Puede saber que yo puedo entrar a su presencia en cualquier lugar donde me encuentre y sé que Él me entiende. Entonces todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser importante. Dice la palabra aquí en Mateo capítulo 6, versículo 9. Cuando el Señor enseña a los discípulos a orar, miren lo que les dice. Mateo 6, versículo 9. Dice, ustedes orarán de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. La versión Reina Valera dice, santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué es eso? Adoración. Pero lo está haciendo en la oración. O sea, cuando uno entra al lugar santo, antes de decirle al Señor, mira, necesito esto para vivir la vida bien, no. Lo primero que tenemos que hacer es decirle al Señor, qué maravilloso privilegio tengo de estar en tu presencia, Señor. Qué rico estar aquí. Gracias, Señor, por recibirme. Gracias, Señor, porque no tengo que hacer un protocolo. Gracias porque no tengo que hacer una cita para entrar a tu presencia. Gracias porque no tengo que estar en un lugar específico. Porque quiero decirle que si ustedes de los que piensan que solamente en la iglesia uno habla con Dios, está equivocado. Porque usted puede hablar con Dios cuando está haciendo los frijoles en la casa. Usted puede hablar con Dios cuando está haciendo limpieza. Usted puede hablar con Dios cuando está durmiendo a su bebé. Usted puede hablar con Dios en cualquier lugar, porque Dios está en cualquier lugar, en su tiempo de pausa. Cualquier lugar donde nos encontremos, ahí podemos orar al Señor y decirle al Señor, yo quiero que tu nombre sea santificado en mi vida, Señor. Yo quiero, Padre, que realmente la gente cuando me vea a mí, te vea a ti, Señor. Padre, yo quiero honrarte con lo que estoy haciendo. Padre, que en este día el trabajo que voy a hacer, Señor, la gente cuando vea que lo estoy haciendo bien, yo les puedo decir es que lo estoy haciendo realmente para el Señor. Y eso es bíblico, porque en Efesios 6 dice que los esclavos, los que tenemos trabajo, tenemos que hacer las cosas como si las hiciéramos para el Señor. Entonces la oración es importante, es parte de la oración. Pero en cuanto al evangelismo y el discipulado, todo tiene que ver con compromiso. Y vean lo que dice la palabra ahí en Mateo también, en versículo 10. Mateo 6:10, vea cómo lo menciona. Dice, así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, en la tierra también debe hacerse. El hacer la voluntad de Dios en la tierra comienza conmigo. Es la versión nueva, traducción viviente. ¿Por qué? Porque, hermano, el hacer la voluntad de Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Todo lo que hacemos, sea pequeño o grande, a los ojos de la gente, tiene que ser siempre hecho para el Señor. Entonces, el compromiso tiene que estar ahí, hermano. Pues les decía, el evangelismo lo hacemos no porque la iglesia lo imponga, sino porque realmente yo siento que es un acto de obediencia a Dios. Me acuerdo hace mucho tiempo, había un hermano que venía aquí a la iglesia y de pronto dejó de venir. Lo encontré en un restaurante y a mí me dio como curiosidad y al mismo tiempo me dio risa cuando vi su reacción, cuando me vio. Porque estaba comiendo y de pronto levantó la vista y me vio y se puso así agachado, como para que yo no lo viera. Ahí me dio risa y dije, bueno, está bien. Pero entonces, bueno, no me acerqué a él porque entendí que él no quería hablar conmigo. Pero la cosa es que después lo encontramos a ratito y le digo, ¿cómo está, brother? ¿Qué has hecho? Porque no te hemos visto en la iglesia. Me dice, no, lo que pasa es que yo no veo, me dice, que ustedes como iglesia tienen proyectos de evangelismo. A mí me gustaría que la iglesia tuviera proyectos de salir allá por allá, en la ciudad, a evangelizar. Yo le digo, ¿y tú cuántos has evangelizado esta semana? Pues ninguno, porque estoy esperando que la iglesia haga los proyectos de evangelismo. Digo, bueno, porque yo esta semana ya evangelicé 5. Porque yo entiendo, le digo, que el evangelismo es una cuestión personal. Yo voy donde el Señor en intimidad y entiendo, veo el corazón de Dios, que a Dios le place el que las personas se salven.
Cuando yo voy a la intimidad con Dios y estoy ahí en ese momento de intimidad con Él y entiendo y Él pone en mi corazón la carga de que la gente conozca a Cristo, no necesito, hermano, un plan de la iglesia. No necesito entrenamiento evangelístico, necesito simplemente decir a la gente lo que Cristo hizo en la cruz y compartírselo. Por eso dice acá el apóstol, en esta porción de Mateo capítulo 6, vea cómo lo menciona ahí en el versículo 6. Perdón, en el versículo 10, perdón, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, en la oración, uno reconoce que quien manda en nuestra vida es Él, no nosotros. Por eso cualquier cosa que vayamos a hacer en la misión de la iglesia tiene que estar basada en una relación de oración. Porque podemos estar haciendo las cosas según nosotros pensamos que tenemos que hacerlas y no según como Dios quiere que las hagamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora seamos realistas. La mayoría de nosotros luchamos con esto. Porque a todos nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos parece. ¿Sí o no? ¿O soy el único acá? No, hermano, a todos nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos. Alguien decía que el matrimonio es una escuela de aprendizaje de obediencia. Porque es difícil, hermano. Cuando uno se casa, todo es chévere. Pero en el proceso de conocer a las otras personas te das cuenta que hay momentos que hay roces, hay choques. Y cuando Dios te dice, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, y eso es duro. O cuando Dios le dice a la mujer, tienes que someter a tu marido, eso es duro. Pero yo puedo ser un tremendo músico, un tremendo predicador, y ser un déspota en la casa. Tengo que pasar intimidad con el Señor, porque en la intimidad Dios me enseña qué es lo que Él quiere que haga. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo y en la tierra. Hermano, en el cielo no hay lugar para la desobediencia. El momento que Satanás desobedeció y la tercera parte de los ángeles desobedecieron, Dios lo echó del cielo. Es más, ningún demonio, ningún ángel caído tiene oportunidad de redención, solamente nosotros. Pero ahora que estamos viendo, yo le animo que vengan los viernes, hermano. Ahora que estamos viendo el recorrido de Israel en el desierto, es impresionante. Ángel nos enseñaba el viernes cómo el Señor le va mostrando al pueblo que realmente quien manda es Él. Pero el pueblo una y otra vez, ¿cuántas veces fue lo que murmuró el pueblo contra Dios? No. Bueno, hasta donde vamos sí, pero al final son 11. El número Dios le reclama, 11 veces han murmurado contra mí. Y Dios es paciente. Pero en un momento lo que Dios hace es matarlos. Dice que todavía cuando le piden codornices, dice que todavía no estaban, dice estaban comiendo y le salían la carne hasta por los oídos. Y Dios empezó a matar gente porque Dios le quería que el pueblo entendiera que el amor de Dios jamás se sobrepone a la justicia de Dios. Entonces por eso Dios dice que tenemos que enseñar en el discipulado a la gente lo que nosotros hemos aprendido. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos la necesidad de pasar intimidad con Dios. También en el versículo 11, Mateo 6:11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es dependencia, hermano. Y con esto no tenemos problema. Porque la mayoría de nosotros cuando oramos, lo que hacemos es darle a Dios una lista de peticiones como si fuera un supermercado. Esto necesito. Ahora yo le pregunto esto, y seamos realistas. ¿Cuántas veces usted y yo le preguntamos a Dios qué necesita Dios de nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, mira, necesito que te pongas a servir en este ministerio? Y no lo hacemos. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, mira, quiero que vayas y ministres a estas personas? Que vayas y le des $20, porque lo necesita en este momento. Me acuerdo hace mucho tiempo, una hermana colombiana, era bien particular, eran dos hermanas. Pero una hermana era muy, pero muy espiritual. Era diaconisa en la iglesia. Y la otra pues llegaba de visita, de vez en cuando a la iglesia. Y un día, y me acuerdo que yo quería llevar a la familia al McDonald's y no tenía plata. Andábamos raspados. Y esta hermana que llegaba de vez en cuando a la iglesia, después del culto, se me acerca y me saluda.
Y cuando me da la mano, yo siento algo entre las manos. Y me dice, ni se atreva a rechazarlo. Y cuando veo $40. Ahora, usted dirá, ay hermano, ¿esa es casualidad? No, hermano. Es que Dios conoce cada necesidad que usted y yo tenemos. Cada necesidad. Dije, Señor, tú eres impresionante. Porque yo ni siquiera había orado. Porque me da vergüenza decirle, Señor, oye, Señor, ¿sabes que necesito plata para llevar a mis hijos al McDonald's? No, hermano. Y otra vez igual, porque no teníamos el McDonald's como a media cuadra. Entonces era una tortura. Porque en la ventana se veía el McDonald's y mis hijos decían, papá, queremos ir al McDonald's. Y a veces pues no había plata. Y una vez tenía igual mis hijos diciendo, papá, queremos ir al McDonald's. Y dicen, no, no tenemos ahorita. Y en ese momento llaman el teléfono de una hermana que teníamos, muy llamada venezolana. Dice, ¿qué están haciendo? No, pues aquí estamos en la casa. Váyanse a McDonald's, ahí nos vemos. Porque mis muchachos que estoy cuidando quieren ver a sus hijos. Hermano, comimos de todo. ¿Se da cuenta? Uno dice, pues realmente el Señor es impresionante, porque aún esas locuras. Yo me acuerdo que un día yo decía, a mí me gustaría alguna vez tener un saco Pierre Cardin, pero hermano, eso es carísimo. Yo dije, bueno, Señor, pero para ti nada es imposible. Me acuerdo que fui a una fripería, para los que hablan solo español, es una venta de ropa usada, pues. Y me acuerdo que fui, hermano, y voy viendo, había un saco bonito. Y digo, ay, qué bonito el saco. Y de pronto me da la curiosidad de ir a ver la marca. Un Pierre Cardin, ¿sabe cuánto costaba? $2, hermano. La gente me veía raro porque yo me puse a reír dice, realmente Dios es impresionante. $2, hermano. ¿Se da cuenta? No, hermano, si Dios es así, Dios suple nuestras necesidades. Por eso en la oración dice, dános el pan de cada día. ¿Sabe por qué a veces nos desesperamos? Porque no pasamos en intimidad con el Señor. Si usted y yo pasamos en intimidad con el Señor, sabríamos que Él suple. ¿No dice la Biblia que Él nos bendice según sus riquezas en gloria? Oye, hermano, ¿quién de nosotros no ha hecho el esfuerzo muchas veces de darle lo que sea a nuestros hijos? Claro que sí, hermano. Lo que pasa es que a veces Dios no nos da lo que le estamos pidiendo porque Dios sabe que no lo vamos a valorar. Y yo lo hemos experimentado con nuestros hijos. ¿Verdad que no es lo mismo cuando nuestros hijos dependen de nosotros y le compramos un par de zapatos de $100? Los destrozan rápido. Pero cuando ya empiezan a trabajar, ¿qué pasa? Ya no se compran zapatos de $100, se compran de 20 porque dicen, no, está muy caro. Bueno, a veces Dios tiene que hacer lo mismo para que entendamos que Él es un Dios sabio, que nos da las cosas según necesitamos, no según queremos. Pero la oración nos lleva a ese conocimiento de que Dios es un Dios que suple y que bendice todo el tiempo. Entonces es importante entender eso. Entonces Dios quiere que entendamos que sí podemos llegar con toda necesidad, cualquiera que sea, hermano. Al Señor no le sorprende cuando usted y yo venimos delante de Él y le queremos pedir cosas. A Dios no le sorprende eso, hermano. Dios siempre está ahí para bendecirnos. Versículo 12 de Mateo 6. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, usted puede ser el mejor adorador del mundo. Puede ser el mejor evangelista del mundo, el mejor discipulador del mundo. La persona que sirve, que cuando alguien dice, tenemos que hacer algo, usted es la persona primero que se dispone a servir. Y puede ser una persona que sea a lo mejor extrovertida, que comparte con todos. Pero si su corazón es rencor y es falta de perdón, eso no bendice su relación con Dios. Todos luchamos con eso, con la falta de perdón. Pero necesitamos entender, hermano, que el perdón es parte importante de mi relación con Dios. Todo lo demás se cae. Todo lo demás se arruina. Porque el Señor lo dice incluso ahí en el mismo capítulo 6, en el versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también perdonará nuestro Padre Celestial sus ofensas. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Es decir, yo puedo ser el mejor adorador del mundo, el mejor servidor, el mejor discipulador, el mejor evangelista. Pero si en mi corazón hay rencor, eso bloquea lo que estoy haciendo para Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de la oración?
Porque hermano, cuando yo llego a la presencia de Dios, estoy en intimidad con Dios, no hay excusa. Cuando yo me presento delante de Él, no hay cosa que yo pueda decirle al Señor, pero mira, esta persona me hizo tal cosa. Cuando yo veo mi pecado delante de Dios y veo cómo Dios me perdona, hermano, todas esas excusas caen. Porque usted y yo todos los días hacemos cosas en contra de Dios. Y Dios nos perdona cuando le pedimos perdón. Pero nosotros no queremos perdonar algo que una persona nos hizo hace mucho tiempo. ¿Se da cuenta? Dios es tan estricto con esta situación del perdón. Versículo 13. Y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermano, ir a la intimidad de Dios es importante porque usted y yo estamos en una lucha espiritual. El diablo lo que quiere es que muchos cristianos se acomode a vivir la vida cristiana limitada a ir a la iglesia. Gente que piensa que ya está bien con Dios porque fue a la iglesia un domingo. No, hermano. Dios lo que quiere es que crezcamos en esa relación íntima con Él. Porque Dios sabe, como dice Efesios capítulo 6, que estamos en una lucha espiritual. El diablo está contento cuando la gente, el énfasis en su vida es hacer plata. El diablo está contento cuando la gente lo que quiere es brillar en el púlpito. El diablo está contento cuando la gente quiere que los hermanos digan, wow, qué tremendo ese hermano, cómo enseña, cómo predica, wow, cómo canta. Porque mientras estés lleno de ego y orgullo, tu relación con Dios está bloqueada. Por eso nos dice, tenemos que entender que hay una lucha espiritual, hermano. ¿Cuánto creyente no quiere predicar el evangelio? Porque dice, no, pues si Dios quisiera salvar al mundo ya lo hubiera salvado. No, hermano, el problema es que Dios decidió usarte a ti y a mí para predicar el evangelio. La oración es sumamente importante. Sumamente importante. Entonces tenemos que entender, hermanos, que si nosotros tenemos ese tiempo de intimidad con Dios y empezamos a conocerlo como Él es, ¿sabe cómo uno se conoce con una persona? Pasando tiempo con esa persona. Alguien ha dicho que en el matrimonio, a lo largo de los años, uno empieza a parecerse a la otra persona. A veces la otra persona, mi pareja dice algo y yo lo termino porque ya sé lo que va a pensar. Y empiezo a conocerlo. Empiezo a saber cómo es. Yo el viernes veía una pareja, no voy a decir quién es. Veía una pareja y me sentí contento porque había sus ojos de amor. Dije, wow, ellos ya tienen años de matrimonio. Y veía cómo se veían. Yo decía, wow. Le veía, a lo mejor no se daban cuenta, pero le brillaban los ojos. ¿Saben lo interesante? Ellos ya se conocen como son. Pero como ya se conocen, el amor que tienen ya no es en función de una cuestión física. Es una cuestión de que se conocen y se han aprendido a aceptar uno al otro. Cuando nosotros pasamos tiempo en oración con Dios, hermano, conocemos tanto a Dios, que ya cuando vienen las tormentas de la vida ya no nos asustamos porque no, yo conozco a Dios. Yo sé que Él va a hacer algo más allá de lo que yo pueda entender. Cuando yo conozco a Dios, yo digo, no, yo sé que el servicio que estoy haciendo para el Señor lo hago no porque yo quiera, sino porque Él me dio ese privilegio de servirle ahí. Cuando yo conozco a Dios y estoy en intimidad con Él, yo entiendo que cuando le comparto el evangelio a alguien, no lo estoy haciendo para que la gente diga, wow, mira qué obediente. No, lo hago realmente porque entiendo que eso pone contento a Dios. Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Cuando yo entiendo eso, no digo, wow, nuestra iglesia está creciendo. No, el reino está creciendo. ¿Sabe que ayer, cuando estaba con los pastores, estamos hablando, salió el tema de la alabanza. Y decía, Señor, danos sabiduría, ¿cómo podemos hacer para ayudar a las otras iglesias? Porque gracias a Dios, nosotros como iglesia tenemos ahora 2 grupos de alabanza. Pero hay iglesias donde el pastor tiene que hacer de todo. Tiene que tocar el piano, o tocar la guitarra, y hacer todo porque no hay gente. Porque ahora se ha dado la tendencia en muchas iglesias latinas de irse a las iglesias francesas, iglesias grandes. Y entonces es una cuestión complicada para las iglesias. Mi hermano me decía, tengo uno nada más que canta, que toca la guitarra en la iglesia. No tenemos. Porque la gente lo que anda buscando es estrellato, no servir.
¿De dónde viene eso? Porque no hemos pasado tiempo con el Señor. Hermano, cuando no importa la capacidad que yo tenga, la habilidad que tenga, cuando yo estoy delante del Señor me doy cuenta lo chiquito que soy y lo grande que soy. Me doy cuenta lo privilegiado que soy de hacer lo que hago, porque Él en su gracia me puso en ese lugar. Cuando estoy en la presencia de Dios me doy cuenta de que ese Dios grande puede hacer lo que sea por mí, porque Él ha dicho que me ama y me ha adoptado como hijo. Cuando paso en intimidad con Dios me doy cuenta que la gente esa, no importa que sea la gente más difícil del mundo, esa gente es amada por Dios y es un privilegio ser llamado por Dios para compartir el Evangelio. Cuando paso en intimidad con Dios me doy cuenta que esa persona a la que le estoy compartiendo una lección de discipulado vale la pena. A pesar de que los cambios en su vida no sean rápidos, pero vale la pena porque estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer en mi vida. Entonces en este día, hermano, que vamos a tomar la cena, Dios quiere que entendamos que eso me recuerda otra vez el sacrificio de Cristo por mí y el compromiso que yo tengo de obediencia con Él. Hermano, la obediencia para el Señor no es una opción, es un requisito en mi relación con Él. Entonces, mientras vamos preparándonos para tomar la cena, Dios quiere que entendamos, hermano, que hoy tomemos el compromiso. Señor, yo voy a pasar en intimidad contigo, voy a hacer el tiempo para pasar en intimidad contigo, Señor, orando a ti. Señor, enséñame a orar, enséñame a hablarte, enséñame a buscar el tiempo para estar a solas contigo. Y que, Señor, sin importar lo que esté pasando alrededor de mi vida, Señor, ayúdame a hacer las cosas bien para glorificar tu nombre. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, ahorita que nos preparamos, Señor, a tomar la cena, te pedimos en el nombre de Jesús que, Señor, entendamos que todo, Señor, tiene que estar fundamentado en esa relación íntima, personal contigo, de ese pasar tiempo en intimidad contigo, Señor. Que todo lo que hacemos, Señor, el tocar un instrumento de música, el predicar, el enseñar, Señor, el servir en cualquier ministerio, que entendamos que lo hacemos porque es un privilegio que tú nos has dado. Ayúdanos a recordar, Señor, que somos llamados por ti a servir. Somos llamados a ti, Señor, para hacer la obra tuya. Y Padre, en el nombre de Jesús, qué maravilloso va a ser cuando estemos allá, Señor, en el cielo, cara a cara contigo, Señor. Pero ¿por qué no aprovechar esa bendición que tú nos has dado de estar cara a cara contigo cada día mientras estamos aquí en la tierra? Señor, gracias por ese privilegio. Gracias, Señor, porque en el Antiguo Testamento solamente los hombres podían entrar al lugar santísimo. Pero ahora, Señor, cada mujer ha sido lavada con la sangre de Jesús y tiene como hija el privilegio de entrar al lugar santísimo, Señor, y pasar ahí en intimidad contigo, y pasar ahí, Señor, y poder recibir la fortaleza que necesita para el día a día, y estar ahí, Señor, en medio de la crisis, de los problemas, ir a ese lugar de refugio, a ese lugar de intimidad, a ese lugar, Señor, donde como hijo tuyo tengo el privilegio de entrar cuando quiera. No hay, Señor, ningún arcángel, ningún querubín, ningún serafín, ningún ser celestial que me pueda decir qué haces acá. Porque, Padre, ellos son criaturas, pero yo soy tu hijo. Y como hijo puedo entrar a ese lugar santísimo, porque a través de la sangre de Jesús tú me has dado esa libertad, Señor. Señor, gracias. Amado hermano, la invitación de Dios está ahí para ti, para cada uno de nosotros. Dios quiere que entiendas qué privilegio tienes de entrar a ese lugar santísimo cuando quieras, en el lugar donde sea. No hay protocolo que seguir, simplemente entrar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, yo te animo, hermano, a que tomemos esa decisión. Dile ahí al Señor: Señor, yo quiero ese tiempo de intimidad, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero tener mi tiempo devocional contigo, que me enseñas a través de tu palabra. Y quiero experimentar la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Tu palabra dice que busque la comunión con el Espíritu. Tu palabra dice que Él me enseñará todas las cosas. Tu palabra dice que Él va a presentar mis peticiones delante de ti con gemidos indecibles. Tu palabra dice que Él intercede delante del Padre. Y Señor, gracias en el nombre de Jesús por esos privilegios. Que como iglesia, Padre, seamos adoradores. Que como iglesia podamos compartir tu palabra con los que no te conocen. Que como iglesia seamos discipuladores. Que como iglesia te sirvamos, Señor, con todo nuestro corazón. Que como iglesia, Padre, busquemos el vivir en comunión unos con nosotros, porque somos tu familia, somos tus hijos. Pero que por sobre todo, Señor, lo hagamos viviendo en una relación íntima contigo a través de la oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa cruz, Señor, que cambió todo, Señor. Gracias porque en esa cruz tú nos has amado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, levante sus manos, dígale: Señor, aquí estoy. Quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero obedecerte, Señor. Quiero vivir íntimamente contigo cada día, Señor. Que al levantarme lo primero que haga es hablar contigo, Señor. Comunicarme contigo, buscar esa intimidad contigo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, abraza a cada mujer que está en este lugar. Hazle sentir, Señor, que tú eres su papá. Que tú eres ese esposo que está ahí, Señor, para abrazarlas en el momento que ellas lo necesitan. Abraza a cada joven, Señor, a cada señorita. Ellas pueden ver que tú eres el Padre a quien ellas pueden llegar en todo momento, Señor. A quien ellos pueden llegar en cada situación que estén pasando, Señor. Padre, que cada hombre que está en este lugar, Señor, pueda llegar a tu presencia y entender, Señor. Y como hombres podemos dejar a un lado nuestro orgullo, Señor, y mostrarnos delante de ti tal cual somos, con nuestras debilidades, con nuestras cargas, con nuestras inseguridades, con nuestras heridas, Señor. Y que al estar en ese momento de intimidad podamos ser fortalecidos, podamos recibir la sabiduría que tú quieres que tengamos para hacer nuestro ministerio como hombre, Señor, como esposo, como papá, Señor, como amigo. Gracias, Señor, en el nombre